Vamos a Levítico, capítulo 17, verso 11, Viejo Testamento. Levítico, capítulo 17, libro de la ley, verso 11. Capítulo 17 de Levítico, verso 11. Siga con nosotros en las pantallas o con sus Biblias o sus teléfonos, como sea. Amén. Pero dice así la palabra del Señor. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por nuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Dicho de otra manera, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. ¿Me está entendiendo? Así que dentro de unas cuantas semanas celebraremos la resurrección de nuestro Señor y Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Sabemos que Él vive, eso está claro. Si no viviese, usted no estuviese aquí, pero lo vamos a celebrar. E invite para este fin de semana de Pascuas, de resurrección, de Viernes Santo. Aquí va a haber esto yo no sé dónde vamos a poner la gente sinceramente, pero el Viernes Santo vamos a estar aquí, tanto el Ministerio de Inglés como el Ministerio de Español. El Ministerio de las Artes ha preparado una producción, hermanos, una prédica en actuación que es poderosa. Usted no se lo puede perder. Eso va a ser Viernes Santo, así que haga planes de estar aquí e invite a alguien. Y luego para el fin de semana sabemos que vamos a tener no 2 servicios, vamos a tener 3 servicios. Amén. Uno en español y vamos a tener 2 en inglés. Así que haga planes para estar ese fin de semana. Así que en unas semanas estaremos celebrando la resurrección. La Pascua es el evento que marca la victoria sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Sin embargo, antes de llegar a la celebración de la victoria de la resurrección, debemos recordar. Hoy es un mensaje de recordar. Debemos de recordar y de reflexionar sobre lo que hizo posible esa victoria. ¿Qué fue lo que garantizó esa victoria? La sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. La sangre de Jesús no fue solo derramada físicamente. Fue un acto divino que rompió las cadenas del pecado y que nos abrió el camino hacia la reconciliación con Dios. Éramos enemigos de Dios. Dios nos ha reconciliado con Él a través del sacrificio de su Hijo. Sin Cristo en tu vida, tú estás en enemistad contra Dios. Sin Cristo en señorío de tu vida, estás en enemistad contra Dios. Y muchos cantamos el corito antiguo. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Yo sé que es la que vertió, pero eso vamos a dejarlo así. Pero realmente comprendemos el profundo significado de esas palabras que declaramos y que cantamos. Hoy quiero que nos preparemos para la resurrección, no solo celebrando la vida que nos da Cristo, sino entendiendo el poder transformador que se desata cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es que su sangre tiene poder. Dale un aplauso al Señor. La sangre de Jesús es el regalo más preciado y más precioso que Dios le ha dado a la humanidad. Es a través de su sangre que somos redimidos, perdonados, justificados, santificados. Es por medio de su sangre que tenemos acceso a la presencia de Dios, que somos liberados de la condena eterna.
Pero antes de que podamos entender completamente la gloria de su resurrección, debemos comprender el poder de su sangre que fue derramada para nosotros. Oh, gloria a Jesús. Celebraré la resurrección, pero quiero que entender cuál fue el poder de la sangre que Él derramó. Porque su sangre todavía tiene poder. Hoy vamos a profundizar en el poder redentor de la sangre de Jesús. Y cómo esa sangre sigue teniendo un impacto poderoso en nuestras vidas. Y mientras nos preparamos para la celebración de la resurrección, quiero reflexionar sobre el sacrificio que hizo posible todo lo que celebramos durante la Pascua, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de la sangre. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, ante tu presencia seguimos, continuamos, Señor, y nos presentamos ante ti. Pedimos, oh Dios, en esta hora, con todo mi corazón, que a través de la dirección y la unción y el poder de tu Espíritu y la revelación de tu palabra, yo pueda predicar este mensaje en el día de hoy. Ayúdame a guardar mi boca de no añadir nada ni quitar nada que a tu pueblo no edifique. Yo me guardaré siempre de darte a ti toda la gloria, porque a ti te pertenece. Gracias, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Te doy la gloria en Cristo Jesús. Todos dicen amén. Desde el principio de la humanidad, la sangre ha sido el símbolo de la vida y su derramamiento ha sido esencial para la reconciliación con Dios. En el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, el sacrificio de animales simbolizaba la expiación, pero todo eso apuntaba el sacrificio perfecto de aquel que iba a venir, aleluya, a Jesucristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Jesús, al derramar su propia sangre, cambió la historia de la humanidad por siempre. La pregunta hoy no es si creemos en el poder de su sangre, sino si entendemos lo que realmente hizo para nosotros. Hoy exploraremos cómo la sangre de Cristo no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que nos da acceso directo a Dios, nos santifica, nos purifica y nos da la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. Dale un aplauso a Cristo. Fundamento bíblico de la sangre. La sangre ha sido un tema central a lo largo de toda la Escritura. La necesidad de sangre para la redención comenzó desde el principio en la Biblia. Génesis 4:4 dice la Biblia: y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y miró con agrado a la ofrenda de Abel. Dile a tu vecino: Dios está mirando. Dios mira la intención de la ofrenda. Oh, hablar de dinero de nuevo. No, de todo lo que tú le des a Dios. Dios mira la intención. Y aquí vemos la intención de un hombre llamado Abel. Amén. Que dice la Biblia que dio de los primogénitos de sus, aleluya, ovejas. Pero su hermano Caín dice que dio a su tiempo. Dice la Biblia, a su tiempo él dio, aleluya, de todo lo que él sembró, cosechó, lo puso en un canasto y se lo trajo a Dios. La Biblia no es clara si trajo lo mejor. La Biblia no es clara cuál fue la condición de la ofrenda, pero es clara cuál era la condición del corazón. Y yo siempre he predicado aquí que la ofrenda está ligada al corazón y el corazón a la ofrenda.
Y aquí vemos el ejemplo desde el Génesis 4:4. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel fue una oveja que tenía que ser matada, derramar sangre, presentársela a Dios. ¿Dónde aprendió Abel que era necesario eso? Porque todavía la ley no había sido dada a Moisés. Moisés no existía. Sin embargo, desde Génesis ya vemos que se requería sangre. Es más claro, soy más claro. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. No solo se escondieron, dice la Biblia, que tejieron, hicieron, aleluya, ropa y se vistieron de hojas. Y Dios los buscó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se escondieron. Y Dios les dice, ¿por qué están escondidos? Se sentían, aleluya, que estaban separados de Dios, porque muerte espiritual es separación de Dios. Y estaban separados de Dios. La Biblia dice que Dios los vistió con la piel. Pregunto, ¿cómo Dios buscó piel para cubrir la vergüenza de Adán y Eva? Tuvo que buscar una oveja. Perdóname, oveja, pero tú vas a tener que morir para yo cubrir la vergüenza de ellos. Perdóname, pero Cristo tuvo que morir para cubrir la vergüenza tuya. Dale un aplauso al Señor. Vemos que el primer sacrificio de sangre como una señal de la relación entre Dios y el hombre. Este sacrificio representaba la obediencia a Dios y el reconocimiento de la necesidad de expiación. Imagino que Adán le contó a sus hijos cómo fue que Dios los redimió, cómo fue que Dios los cubrió, cómo fue que Dios quitó su vergüenza. Y Abel entendió el mensaje y cuando le tocó a él sacrificar, hizo lo mismo. Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. ¿Qué es expiación? Expiación, conocida en la Biblia en otra manera, se llama propiciación. ¿Qué es esto? Es redención, es reconciliación, es rescate, es anular, es cubrir, es quitar. Lo que significa sencillamente es dar a satisfacción por el pagar de la consecuencia. O sea, se requiere un sacrificio, se requiere un pago. Y Dios satisface la necesidad de que se pague por el derramamiento de sangre del inocente desde Génesis. Claro, todo esto señalaba al futuro, a uno que iba a venir, que cuando fue a bautizarse, Juan el Bautista le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Cordero? La eficiencia de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales eran una sombra, diga sombra, de lo que había de venir. La sangre de los animales no podía quitar el pecado, solo cubrirlo temporariamente. Podía cubrir, tapar los pecados temporariamente. En el acto de ofrecer el sacrificio en el altar, en el templo, dice la Biblia que el sacerdote tenía que presentarse una vez al año. O sea, solamente se cubría el pecado por un año. Solo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía el poder de quitar el pecado de una vez y para siempre. Oh my God. Hebreos 9, verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no es un templo terrenal, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró. ¿Qué hizo Cristo?
al lugar santísimo. Eso está en el cielo. Una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aleluya. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Cristo no está bajando del cielo y sacrificándose cada vez que tú fallas. Cada vez que pasa un año y tú necesitas una vez más que Dios te perdone, Cristo no baja del cielo una vez más y trata de sacrificarse para cubrir tu vergüenza como se hacía con el becerro, como se hacía con la oveja. Dice que lo hizo de una vez y para siempre y entró al lugar santísimo que está en el cielo ante el Padre por medio de su propia sangre y entró y obtuvo eterna redención para ti. Dale un aplauso al Señor. Jesús, al entrar al lugar santísimo con su propia sangre, no solo cubrió el pecado, sino que lo eliminó para siempre. Obtuvo eterna redención para todos los que creen en Él. Hebreos 10:4 dice: porque es posible que la sangre de toros y de machos cabríos, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. La Biblia es clara. Hay solo una sangre que lo logra hacerlo. Hay solo una sangre que lo pudo hacer. Hay solo una sangre que todavía está vigente. Hay solamente una sangre. Y hoy en día hay gente todavía volviendo a altares, todavía volviendo a postrarse, todavía volviendo a sacrificar. Yo me acuerdo en casa se ponían manzanas, se ponían frutas, se le presentaban yo no sé qué, aleluya, diferentes dioses y diferentes paganos dioses y todas estas cosas para que nos libre de mal y nos libre de pan y hacer todas estas cosas. Y se nos olvida que Cristo obtuvo eterna redención. Tú lo único que necesitas a Cristo. Solo uno pagó el precio, solo uno entró, solo uno pudo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían eliminar el pecado. Solo prefiguraban lo que Cristo iba a hacer con su sacrificio perfecto. Y en tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para expiar la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, el arca del testimonio. Esto era una manera temporal, diga temporal, de hacer la expiación por la nación, por todo el pecado de esa nación durante un año. Interesante, yo dije esto hace unos tiempos atrás. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio. Cuando predico enseño y cuando enseño predico. El propiciatorio, conocido en inglés como el mercy seat, era la tapa encima del arca. ¿Sabe del arca? Donde estaban los dos ángeles. El arca que llevaba el pueblo, el arca que representaba la presencia de Dios, que el pueblo de Israel llevaba a las batallas y luego terminó estando en el templo, al lugar santísimo, y solamente se podía entrar ahí una vez al año. Pero dice que cuando entraba el sacerdote tenía que sacrificar para él y también rociar sangre sobre el propiciatorio, en inglés mercy seat. Es la silla de la misericordia. Y cuando se le zumba la sangre a la tapa del propiciatorio, que es el arca, que es lo que había dentro del arca. Dentro del arca había maná. Cuando el pueblo estaba en el desierto y Dios le dio maná, que fue la comida en el desierto, estaba la vara de Aarón, que rebeldecía. La vara estaba en el arca. Y también estaban las tablas de la ley, que representaban la ley de Jehová. Qué interesante que el sacerdote tenía que rociar la sangre en la tapa que tenía adentro la ley. ¿Por qué? La ley condena. Y cuando Dios miraba a la tapa y miraba la sangre, tenía que pasar por alto lo que estaba en la ley, porque aleluya, porque estaba la sangre cubriendo. Si te cubre la sangre, si te limpia la sangre, si te purifica la sangre, ¿de qué te puede acusar el diablo? Dale un aplauso al Señor. La tapa se rociaba con sangre y Dios miraba la sangre que cubría la tapa y no las tablas de la ley que juzgaban el pecado. Así cubriendo, pasando por alto, Dios veía la sangre. Beneficio de la sangre de Cristo.
déjeme entrar a algunos beneficios si el tiempo no nos traiciona. La sangre de Jesús no solo nos ofrece perdón, sino que nos otorga varios beneficios que transforman nuestras vidas espirituales y nos dan victoria sobre el pecado y sobre el enemigo. Ya dije la primera, recibimos redención eterna. La sangre de Cristo nos libera, nos ha librado del poder de Satanás y del poder del pecado. La redención significa que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, que hemos sido ahora comprados a precio de sangre, el precio de la sangre de Jesús. Yo no podía pagar la deuda, pero su sangre derramada pagó la deuda. Si Dios pagó la deuda, yo no tengo deuda. Si en Cristo fue sentenciado mi pecado, no puede ser sentenciado en mí. Si Cristo murió por mi rebelión, yo no puedo morir. Porque yo ahora recibo la justicia de Cristo. Como la tapa que fue rociada. En Efesios 1:7 dice, en Él, diga en Él, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es que su gracia es rica. Gracia sobre gracia, dice la Biblia. La gracia de Dios es que Dios te da algo que tú no compraste, tú no lo puedes adquirir por ninguna otra manera sino por la fe, por obedecer a Dios. Y Dios te da esta salvación gratuita. Tú no la pudiste comprar. Nunca la vas a poder comprar. Si Dios te salvó, sírvele entonces, como cantabas en la alabanza, en la última alabanza, que no se te olviden las cosas que hizo. Y como ahora te acuerdas de todo lo que Él ha hecho por ti, ahora yo le adoro, ahora yo le sirvo, ahora le hablo a otros de Cristo. Yo no hago nada de eso para ganarme el cielo. Cristo ganó el cielo para mí. Yo no me estoy ganando el cielo está ganado. Lo que quiero es tener una relación con Él, porque ahora se trata de relación. Él me amó y yo le amo. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. Cristo pagó el precio de nuestra libertad con su sangre, no con cosas perecederas como el oro, sino con su propia vida, la vida de su sangre. ¿Cuáles otros beneficios que podamos ver? Claro, ya lo dije, pero es el perdón de los pecados. La sangre de Jesús no solo cubre nuestros pecados, sino que los borra. ¿Qué haces acordándote de lo que hiciste cuando ya Dios no se acuerda? ¿Qué haces sintiéndote bajo condena cuando ya dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué haces dándole lugar al enemigo? Yo le decía a la clase el viernes de discipulado que tenemos que escoger o que le creo a Dios o le creo al diablo. Pero yo voy a dar testimonio de mi fe. Si pongo mi fe solamente en las debilidades, en los errores, en las flaquezas, en las imperfecciones, en que yo estoy mal, Dios estoy mal, aquello no puedo, que sí, esto otro, le estoy diciendo al diablo, tu verdad es más fuerte que la verdad de Dios. Hago a Dios mentiroso. Porque si la Biblia dice que tomo tus pecados y los arrojo a la profundidad de la mar, si la Biblia dice que jamás me acordaré de ellos, si la Biblia dice que borrón y cuenta nueva, si la Biblia dice todas estas cosas, ¿qué hago yo creyéndole al diablo si el diablo es mentiroso y padre de mentiras desde el principio? La sangre de Jesús no solo cubre, sino que borra. Cuando confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda iniquidad, de toda maldad. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? ¿De cuántos? Yo creo que decía algunos. Yo creo que decía de los que la religión dice, de lo que los religiosos escogen. Oiga, porque yo he visto algo de los religiosos. ¿Sabes cuál es el problema de los religiosos? Que creen en misericordia para ellos, pero no para otros. Entienden el concepto de la misericordia, pero es un concepto como medio opaco. Entienden misericordia para ellos, pero nunca para otros. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida.
Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El perdón de los pecados es completo, pero depende de nuestra disposición de confesar y de arrepentirnos. Arrepentimiento es cambiar de dirección, un giro de 180. Yo iba por ahí, ya no voy por ahí, voy por acá. Arrepentimiento es regresar a Dios. Yo iba acá, pero ahora regreso a la fuente, regreso a Dios. Arrepentimiento no es cortarme el cuerpo, lacerarme, caminar de rodillas, llorar, quemar 50 velas. Arrepentimiento es: no lo vuelvo a hacer. ¿Qué otro beneficio recibimos de la sangre? Justificación. Diga: justificación. Por medio de la sangre de Jesús somos declarados justos ante Dios. Esto no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino que es regalo de Dios que nos otorga por medio de la fe en Jesús. Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora, diga ahora, dile a tu vecino: es ahora, justificados por la sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Oh, somos declarados justos. ¿Dónde están los justos aquí? ¿Dónde están los justos aquí? ¿Dónde están los justos aquí hoy? Yo no dije dónde están los perfectos, porque si digo perfecto nadie levante la mano. Pero si yo declaro dónde están los justos, se debe de poner de pie todo el mundo. ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están los justos? Oh, gloria, dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso. ¿Dónde están los justos? Justo es un concepto, una palabra judicial. Pinta la imagen de una corte. Usted ante un juez. Justificación, que leímos que es por medio de la sangre, significa absolver y declarar justo, declarar inocente. En un término legal que se usa en un veredicto favorable a tu caso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ante el juez del universo me iban a decir: culpable, sentencia, muerte eterna. Pero ante el juez del universo, antes de decir culpable, muerte eterna, se levantó el abogado de los abogados. La Biblia dice: no sabéis que tenéis un abogado, su nombre es Jesucristo. La Biblia le llama abogado. Y cuando se levantó mi abogado y el diablo me estaba acusando: Carlos no sirve, Carlos es débil, Carlos cae mucho, Carlos tiene pensamientos, Carlos hace esto, Carlos dejó de hacer lo otro. Se levantó el abogado y dice: un momento, busquemos en el registro. Aquí en junio 19 del 1977, Carlos aceptó, confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Tráigame en el registro.
de los pecados. Wow, mira todos esos pecados. Oh my God, mira, Dios mío, que ese muchacho hizo eso. Mira, que hizo, oh my God, no lo puedo leer, tan malo que era. Mira esto. Pero después de esa fecha, todo está en blanco. Después de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Que la sangre de Cristo nos limpia. Oh, dale, dáselo bueno, dáselo bueno, dáselo bueno, dáselo bueno. Y le dice al fiscal: diablo, tú tienes razón. Él es pecador, pero yo pagué el precio. Y ahora lo declaro justo, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¡Aleluya! Inocente. No perfecto. Inocente. Declarado justo por un juez. Cuando creemos en Jesús, nos imputa su justicia a nosotros y somos declarados justos delante de Dios. Entonces Dios ve, como vio en el Viejo Testamento la sangre sobre el propiciatorio, ahora Dios ve la sangre sobre mí. Dios no ve ni a Carlos, Dios ve a Cristo. Cristo en mí. Es Cristo en mí. ¿Qué más recibimos? Acceso a la presencia de Dios. La sangre de Jesús nos da acceso directo a Dios, algo que era imposible antes del sacrificio. Dice la Biblia que el velo en el templo que se le paraba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar de donde estaba el arca, se rascó en dos cuando Jesús declaró desde la cruz mientras derramaba su sangre, y allí en aquella cruz dijo: consumado es. Cuando dijo consumado es, dice la Biblia, lea su Biblia, que en el templo que estaba el lugar que dividía la cortina del lugar santo al lugar santísimo, lugar del arca, que representaba la presencia de Dios, Cristo, por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre, se desgarró de la... Mire, es como que Dios cogió el dedo, hizo y abrió un camino. Déjame decirte que el camino está abierto. Déjame decirte que puedes entrar. La Biblia dice: entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde alcanzaréis, aleluya, oportuno socorro, o sea, auxilio, ayuda. Dice Dios: el camino está abierto. ¿Qué haces afuera cuando yo abrí la puerta? Muchos quieren entrar con la religión, muchos quieren entrar con la perfección, muchos quieren entrar con el apellido, yo soy fulano de tal. Muchos quieren entrar con la denominación, muchos quieren entrar con el título, muchos quieren entrar. Mire, no es por ninguna otra manera que usted va a entrar, sino es por la sangre de Jesucristo. Hebreos 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, ¿qué tenemos? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, por medio de su sacrificio. La sangre de Cristo nos ha dado acceso a la presencia de Dios sin temor. Y ahora podemos acercarnos a Él en oración, en adoración, en reverencia, con amor, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué beneficios tenemos de la sangre? Santificación. Diga: santificación. La sangre de Jesús es la que purifica. Usted no es santo si Dios no lo santifica. Usted es bueno,
Pero santo, si no es por medio de la sangre, usted jamás será santo. Nos purifica y nos aparta, porque santidad es apartar, separar, con propósito. No solo nos limpia del pecado, sino que también nos hace aptos para el servicio. Entonces soy santificado y presento mi cuerpo como sacrificio vivo, dice la Biblia, diariamente. Ahora mi cuerpo es el sacrificio que yo ofrezco diariamente. Mi sacrificio es mi culto racional, mi servicio a Dios en obediencia a qué Dios pide de mí. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué Dios pide de mí? Eso es lo que voy a entregar. ¿Qué Dios pide de mí? Eso es lo que voy a dar. Ese es culto, ese es el culto racional. La sangre de Cristo no solo nos salva, sino que nos prepara para vivir una vida santa, apartada para Dios, por medio de la sangre. ¿Qué más? Esta te gusta. Victoria sobre el diablo. La sangre de Cristo es la clave para nuestra victoria sobre el diablo. Y en Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencemos al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Se lo voy a leer. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amarán sus vidas y llegaron hasta sufrir la muerte. Este testimonio sencillamente es esto: creo en el poder de la sangre. Testifico del poder vencedor y prevaliente de la sangre, y proclamo la victoria total de la sangre. Ese es mi testimonio, y camino y actúo y ando basado a ese testimonio. Doy evidencia de la obra de Cristo. La sangre de Cristo nos da poder sobre las tinieblas al testificar de su sacrificio y vivir conforme a su palabra y su voluntad. Tenemos entonces autoridad para vencer al diablo en todas las áreas. Pero comienza con la sangre. Cuarto, y estoy terminando. El impacto personal de la sangre es este. La sangre de Jesús no es solo un concepto teológico. Quizás hoy dice, pastor, está dando mucha teología, sino algo que impacta nuestra vida diaria en lo práctico, que es donde quiero terminar, porque voy a hacer un llamado. El impacto de la sangre en lo personal es este: tenemos redención de la rebelión. Yo he dicho esto antes, pero tenemos redención de la rebelión. Cuando Jesús se encontraba orando en el Getsemaní, dice la Biblia que fue tanto su agonía que sabía que le tocaba ir a la cruz, cargar nuestros pecados, ser rechazado por el Padre por ese momento, cargar el pecado de la humanidad siendo inocente. Dice la Biblia que fue tanta la agonía que derramó sangre. Desde su frente comenzó a brotar los capilares y comenzó a bajar sangre de la frente de tanta agonía que Jesús estaba experimentando en el Getsemaní. El sudor se mezcló con sangre. Esa sangre que vertió en el Getsemaní me redimió. Nos redime nuestra voluntad, dándonos ahora la capacidad de someternos a la voluntad de Dios. Porque cuando Jesús derramó esa sangre, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y las gotas de sangre bajando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La sangre en la frente que derramó te redimió a ti, para que hoy tú puedas hacer la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor. Redimió nuestra voluntad reverde, dándonos el poder de someternos bajo la voluntad de Dios y su señorío. También el impacto me redimió de la maldición. La corona de espinas
Si usted va a Génesis 3:18, dice: espinas y cardos te producirán y comerás plantas del campo cuando Dios maldijo la tierra. La espina representa la tierra bajo maldición. La corona representa maldición. Y Cristo llevó una corona de espinas en su frente. Corona de espinas que representa la maldición sobre la tierra. Cristo llevó las espinas y derramó sangre. Y la sangre derramada de su corona de espinas hoy me libra de toda maldición y de la maldición del pecado. Dale un fuerte aplauso al Señor. La sangre también impacto personal, sanidad total. Por sus heridas somos sanados. La sangre de Jesús no solo sana el cuerpo, sino que también sana el alma, sana la mente, restaura el espíritu. Esta sangre fue derramada a través de las espaldas de Jesús. En Isaías 53:5 dice que por estas llagas o estas heridas somos sanados. Una sanidad total para tu alma, para tu espíritu, para tu mente, para tu cuerpo. Actitudes y relaciones son sanadas. Enfermedad y aflicción es el resultado del pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición del pecado. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dale un aplauso al Señor. Puestos de pies. La sanidad de Cristo no es solo física, es también espiritual y es emocional. ¿Qué más recibimos de esta sangre? Y termino con esta: redención final en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, su sangre se derramó para redimirnos de la condena eterna, hemos dicho. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús. Diga conmigo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, diga, ese soy yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Antes no era pueblo, ahora soy pueblo. Antes no era familia, ahora soy familia. Antes no tenía derecho, ahora tengo derecho. Antes no tenía legado, ahora tengo legado. Antes no tenía promesa, ahora tengo promesa. Antes no tenía victoria, ahora tengo victoria por medio de la sangre de Jesucristo. Así que concluyo: la victoria de la resurrección de Jesús no habrá sido posible sin el sacrificio de su sangre derramada en la cruz. Ese sacrificio tan profundo y poderoso no es solo un evento histórico, es la fuente de nuestra redención, nuestra libertad, nuestra esperanza eterna. Y a través de su sangre tenemos acceso a la gracia, al perdón y el poder para vivir una vida transformada. El sacrificio de Cristo no es algo que debemos tomar a la ligera. Cada gota de su sangre tiene un propósito divino: redimirnos del pecado, sanarnos de toda aflicción, justificarnos ante Dios, darnos victoria sobre las fuerzas de todo mal. Su sangre no solo cubrió mi pecado, sino que nos dio acceso al trono directo de Dios, dándonos, y ahora podemos hallar misericordia, gracia en tiempos de mi necesidad. Así que, hermanos, hoy, mientras nos preparamos para celebrar la resurrección,
Recordemos que la resurrección de Jesús es el triunfo de la vida sobre la muerte, pero esa vida fue adquirida por medio de su sacrificio en la cruz. Jesús no solo vino para vivir entre nosotros, sino para morir por nosotros y derramar su sangre para que pudiéramos ser reconciliados para con Dios. Cierra tus ojos. Hoy te invito a que no solo recuerdes este sacrificio, sino que lo recibas. Y no solo que lo recibas, que lo apliques a tu vida. Si nunca has entendido el poder de la sangre de Cristo, si aún cargas con el peso del pecado, del pasado o de la condenación, este es el momento de acercarte a Él. Su sangre tiene el poder para limpiar cualquier pecado, para sanar cualquier herida, para restaurar lo que el enemigo te ha robado. Si estás lejos de Dios, Él te extiende una invitación. Ven y recibe el perdón que solo su sangre puede ofrecerte. Si necesitas un nuevo comienzo, un nuevo pacto con Él, este es el tiempo de hacerlo. No importa cuán grande sea la batalla que estás emprendiendo, la sangre de Jesús ya ha prevalecido. Hoy te hago un llamado a que te acerques a Él con fe, con humildad, y que aceptes el poder redentor de su sangre. Proclama con valentía: soy lavado por la sangre de Cristo, soy libre, soy redimido, soy perdonado, soy justificado por la sangre de Jesús. Que la victoria de la resurrección sea no solo una celebración de lo que Cristo hizo, sino un recordatorio del poder que desató cuando derramó su sangre por ti. Y que vivas en esa victoria que Él hoy ha ganado para ti. Si tú entiendes que tú necesitas ser salvo, no hablo de la religión, no salva a nadie. Es solamente una relación respondiendo al amor y la invitación de aquel que derramó su sangre y que abrió el camino para ti. Pero Él pide: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Siempre merita una respuesta, un acto de tu voluntad, un sometimiento a Él. Si nunca aceptaste a Jesús como Señor o Salvador, o quizás en una temporada de tu vida lo hiciste, pero estás lejos, distante y aún apartado de Él, y hoy estás aquí escuchando un mensaje sobre la sangre y cómo esa sangre sana, libera, reconcilia, restaura, vivifica, nos da el poder para servir y vivir para Dios, te santifica. Si nunca has aceptado a Jesús o te apartaste de Él, esta invitación es para ti primero. Tú necesitas reconciliación para con Dios, que solamente es mediante la sangre de Jesús, porque hay un cordero que murió por ti. Recuérdate que cuando rechazas a Jesús, estás rechazando el único que te puede salvar y el único que pagó el precio. Es decir, yo no lo quiero, entonces me quedo en la condición que estuve o estoy. Pero hoy es día de salvación. Si hoy estás aquí, yo creo que Dios te trajo con propósito. Y si tú necesitas hoy responder: pastor, no me voy de aquí sin recibir a Jesús o asegurar mi salvación con Él, porque está en tela de juicio. Si hay dudas, no es para dudar, porque es eterna redención. Y tú necesitas hoy arreglar esas cuentas con Dios, aceptando el sacrificio. Ahí mismo donde está, levanta tu mano. Yo recibo a Jesucristo. Dios te bendiga, dama. Alguien más dice: yo recibo a Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Quién más dice: yo recibo a Jesucristo? Yo respondo a ese llamado. He estado apartado de Él. ¿Sabes? No es para que entiendas todo, es para que simplemente respondas en fe. Esto es una jornada de por vida. Pero Dios hoy te invita: si hoy tú quieres aceptar a Jesucristo, el que derramó la sangre por ti, como Salvador y Rey de tu vida, una vez más levanta tu mano. Si ese eres tú, levanta tu mano, levántala. Déjate.
aquí yo soy. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano y dijo, yo quiero aceptar a Jesús. Esta invitación es para avergonzarte, es para celebrarte, para ayudarte en tu acto de fe. La fe sin obras es muerta. Yo quiero que tú pases al frente. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. Quiero ponernos en acuerdo. La Biblia dice, si 2 se pusiesen de acuerdo, lo que pidieres al Padre será hecho. ¿Quién pasa al frente y dice, yo recibo a Jesús? Si levantaste tu mano, ven. Iglesia, celebra lo que están pasando, ven. Pasa al frente. No te quedes, ven. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Sal de tu asiento, ven. Queremos orar por ti en esta hora. Sí, dale un aplauso, están pasando, ven. Te celebramos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero es posible. En el nombre de Jesús. Ven, Dios te bendiga. Yo quiero a Jesucristo. Yo quiero esa sangre que me limpie. Yo necesito que esa sangre me limpie. En el nombre de Jesús. Es la sangre de Jesucristo la que me limpia de todo pecado, de mi rebelión, de mi pecado, de mi falta. Es la sangre, no hay nada más. Si la sangre no lo hace, no lo hace nada más. No hay religión que valga si la sangre no lo hace. ¿Quién más se une a estos valientes que entiende que necesita hoy una reconciliación con Dios? Un nuevo comienzo. Entrar en Él y Él en usted. Si ese eres tú, te invito a que salgas de tu asiento. ¿Quién dice ese soy yo? ¿Quién se une? ¿Quién se une? Ven, te estamos dando tiempo. Pasa, pasa. ¿Quién dice ese soy yo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice yo? Gloria a Dios.